Y vamos a reflexionar esta mañana un texto del Evangelio de Marcos en su capítulo 4, versículos 35 al 41. Antes de continuar, ¿me permiten hacerles una consulta? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. El texto dice así: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. De repente se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: cállate, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de asombro y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Podemos dividir este relato en tres partes. ¿Le parece? La primera parte subraya una palabra clave en el texto y es de repente. En el tiempo de Jesús, los oficios o las tareas que uno realizaba para ganarse el sustento se enseñaban de padres a hijos. No había, por supuesto, como hoy en día, institutos, universidades o lugares donde uno pueda aprender un oficio, sino que el sustento o la manera de procurarlo se transmitía de padres a hijos. En la cultura judía hay una particularidad, y es que el niño varón participa de la actividad laboral del papá más o menos a partir de los 11 años. ¿Por qué le doy este detalle? En el grupo de discípulos de Jesús había un oficio que era el más común, o había varios discípulos que tenían este oficio. Eran pescadores, ¿de acuerdo? Y no eran pescadores que iniciaron su tarea o su actividad a los 30, 35 o 40 años, sino que eran varones que muy probablemente a temprana edad acompañaban a sus padres en esta actividad para conocer los pormenores del oficio. Y para quienes tienen la afición a la pesca saben que un factor clave para tener éxito en esta tarea es el clima. Entonces los pescadores saben leer las señales de tal manera que identifican cuándo va a llover, cuándo no, cuándo habrá mucho viento, cuándo no, etc. Entonces, ¿por qué subrayo esta palabra de repente? Porque si el grupo de pescadores tenían varios años en el oficio, eran diestros en leer las señales del clima y saber pronosticar lo que iba a venir, ¿por qué no se dieron cuenta al momento de subir a la barca y pasar al otro lado que no era prudente, que venía una tormenta? ¿Por qué? Y esto es muy importante.
nosotros podemos tener acceso a mucha información, incluso habernos formado de manera exitosa con grados académicos, diplomas y todo lo que usted quiera, y eso es muy bueno, pero ningún conocimiento nos prepara de manera apropiada a circunstancias difíciles que vienen como tempestades de repente. ¿Acaso no conoce personas que han recibido un diagnóstico de cáncer y ni siquiera les dolía una uña? Fueron al médico por algo regular, un chequeo general para que le confirmen que todo iba bien y ahí detectan el cáncer. Esa es una tempestad de repente, o tal vez la señora que confiaba tanto en el esposo, por casualidades de la vida, comienza a ver los mensajes que le llegan al caballero al celular y se da cuenta que el hombre tiene una doble vida. De repente vivimos episodios donde sentimos que todo lo que hemos construido en nuestra vida se desmorona. Para esos de repente del mundo y de las circunstancias, el conocimiento académico no hace nada. Lo que nos saca adelante o a flote de circunstancias difíciles es la fe en Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, si nosotros vamos a invertir tiempo, energía, vamos a dedicarnos a una tarea que pueda prepararnos para los de repente de la vida, es que tenemos que pasar tiempo con Dios. Y todo lo que usted ha invertido en materia de fe, tenga la certeza que en el transcurso de este día recibirá la recompensa con el milagro que usted vino a buscar, porque ha sido cultivado en la fe del Hijo de Dios. En el de repente vale la pena recalcar que la mayoría de nosotros, poniendo la mano en el corazón y siendo muy honesto, frente a las dificultades, recién reaccionamos buscando de todo corazón a Dios. ¿Por qué? Porque cuando las cosas van bien, uno dice, está todo en orden, tranquilo, sí, yo creo en Dios, pero es como si no nos entregáramos plenamente, es como si Dios fuera algo parecido a una llanta de auxilio. Forma parte de la realidad, pero no es lo más importante. Una cualidad que las tempestades tienen es que colocan las prioridades en orden. Volvemos a poner a Dios en el primer lugar, pero no hay que esperar a pasar por esos momentos para ordenarnos, sino más bien, ¿recuerda usted el ejemplo que hace Jesús de la casa edificada sobre la roca, que viene la tempestad y la casa no se cae? Yo creo que la vida es como esta casa. Si nosotros día a día edificamos pacientemente sobre Jesús, sus principios y mandamientos, cuando la tempestad venga, así sea de repente y nos sorprenda de la nada, no nos hará caer, porque estamos firmes, porque estamos cimentados, porque lo más importante en nuestra vida es y siempre será Jesucristo el Señor. Otro detalle que vale la pena recalcar es que en esta tempestad la barca se llenaba de agua. No es raro, ¿cierto? Pero creo que no se nos debe pasar por alto el hecho de que en la Sagrada Escritura el mar, el agua, es una figura del mundo. Entonces pensemos unos segundos en este ejemplo. ¿Usted ha visto estos buques de carga? Barcos grandes llenos de contenedores que se trasladan de un continente a otro. A mí me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque dentro de esos buques hay cosas muy valiosas. Hay gente que probablemente ha invertido todo lo que tiene para traer algo que su país necesita y ponerlo a la venta.
Estos buques, aunque están en medio de agua y no hay nada más alrededor de ellos que no sea agua, no les penetra una sola gota. ¿Por qué? Porque están diseñados de tal manera, están blindados de tal forma que para el agua, así haya un choque o un incidente, sea imposible ingresar. Esto quiere decir, quien tiene una cobertura, una estructura apropiada en medio del mar, el agua no se le va a meter. Esto para mí es ejemplo de un buen cristiano. Un buen cristiano católico, cimentado en la palabra del Señor, tiene una coraza que aunque tenga muchos problemas alrededor, el agua está turbulenta, donde quiera que usted mire, hay malas noticias, no permite que esa agua del mundo, esas contrariedades o tribulaciones penetren el corazón. Porque hay una realidad, Dios no nos ha prometido que por seguirlo nunca tendríamos problemas, pero sí nos ha prometido que Él estaría con nosotros en los problemas, guardaría nuestro corazón y nos daría la victoria. Por eso es tan importante que aunque alrededor tengamos muchos motivos para sentirnos tristes, desanimados, no vamos a permitir que las circunstancias toquen nuestro corazón y determinen nuestro estado de ánimo y la manera como vivimos. Porque creo que una marca del creyente es que a pesar que tiene todo en contra, pareciera que la victoria es inalcanzable, vive bajo una santa terquedad. Y la santa terquedad es tener como objetivo en mi vida el cumplimiento de las promesas de Dios y nada más. Lo que está alrededor silenciado. ¿Por qué? Porque la oración de fe es como un disparo. Usted mira, apunta al blanco y dispara, y lo que está alrededor no importa. La oración de fe es un disparo al corazón de Dios que trae respuesta de bendiciones y milagros. Amén. Por eso vale la pena cuidar el corazón y no permitir que las circunstancias o los problemas que en ciertas ocasiones tenemos que enfrentar toquen nuestro corazón. Vamos al tercer detalle. Jesús duerme. Esto es importante, Jesús duerme. Parece un poco distante de la realidad, ¿no? ¿Quién puede dormir con la barca meciéndose de esa manera y llenándose de agua? Pareciera un detalle que el evangelista coloca para captar la atención. ¿Por qué Jesús duerme? Primero, hay circunstancias en la vida que desde el punto de vista humano no podemos cambiar. Y quiero compartir esta mañana con ustedes 3 sugerencias, 3 ideas que pueden servirnos para dormir en medio de la tempestad. Lo primero que uno pierde cuando la está pasando mal es el sueño. A veces hasta el apetito. A algunos nos vendría bien perder un poco de apetito, pero ¿cómo tener esa paz, esa serenidad interior en medio de las dificultades, así como la tuvo Jesús? Primera sugerencia: cuando usted esté aproblemado, atribulado, viviendo algo que piensa no puede cambiar, la primera sugerencia que le ofrezco es: salga a servir a otros. No ponga su atención, su enfoque solamente en su necesidad. ¿Por qué? Porque las necesidades humanas tienen una particularidad. Mientras más atención le pone, más crecen. Y comenzamos a pensar
que nuestro problema es el único, el más urgente, el más grave y el que merece toda la atención de todo el mundo. Y sabe, cuando uno adquiere esta postura, pareciera que la gente alrededor no toma interés en nosotros. Usted está en problema, en prueba, en dificultad, ya la gente alrededor parece no importarle. Y ahí uno se siente víctima, se siente mal, se siente solo y cree que Dios y la gente lo han abandonado. Pero cuando en medio de la dificultad usted sale a servir, se hace la pregunta: ¿de qué manera puedo ayudar? ¿A quién puedo asistir? Le garantizo que Dios pondrá en su camino personas que están pasando por situaciones más complicadas que la suya, y usted, ayudándoles, sirviendo, sentirá un consuelo espiritual muy grande. ¿Por qué? Porque el que sirve a los demás, el que ayuda a llevar las cargas de los otros, experimenta un alivio que nada ni nadie más se lo puede dar. Y ese alivio es saber que somos instrumentos de Dios para bendecir a los demás. Cuando usted salga a buscar a otro, a servirlo, a bendecirlo, su problema, que es serio, que es grave, va a tomar la justa medida, el tamaño que corresponde, y no se va a convertir en una carga pesada que hay que llevarlo por un tiempo interminable, sino que usted va a asumirlo como algo que tiene un tiempo de duración ya fijado por Dios, un día de inicio y un día de cierre. Pero lo que el servicio hace es que nosotros ayudamos a los demás, somos instrumentos de Dios para servir, y mientras más nos ocupamos de los demás, más se ocupa Dios de nosotros. Una segunda sugerencia para los momentos de dificultad, para mantener la paz en esas tempestades, es que por favor no mida el progreso en esa circunstancia solo con ojos humanos. Se lo voy a repetir: no mida el progreso, su progreso en esa circunstancia solo con mirada humana. Ejemplo: si usted o yo tenemos una enfermedad y pedimos a Dios la sanación, Dios escucha la oración y responde siempre. Pero probablemente tengamos que vivir un proceso donde Dios quiere hacernos crecer interiormente. Tal vez el malestar que a usted le aqueja sigue idéntico, no ha cambiado. Pero en medida que usted progresa en la oración, se acerca a Dios, se da cuenta que interiormente, espiritualmente se fortalece, se llena de paz, se convierte en un creyente perseverante en la oración, aumenta su conocimiento de la Sagrada Escritura, su intimidad con Dios. En su interior usted crece muchísimo. Puede que el dolor físico siga igual, pero Dios está haciendo una obra interior que más temprano que tarde va a tocar también el cuerpo. Entonces, cuando la carta a los Romanos, en el capítulo 14, dice que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu, se refiere a que el reino de Dios no podemos medirlo únicamente por un bienestar material o humano, no solo con esta mirada natural. El reino de Dios tenemos que verlo, o tenemos que medirlo en nosotros por la capacidad que en el tiempo vamos desarrollando de crecer espiritualmente. Entonces, si usted hoy está en ese tránsito, buscando la bendición de Dios, aguardando ese cambio en su vida que usted tanto anhela, por favor no se desanime, no se turbe. Tenga la certeza, Dios está trabajando primero adentro, y esa obra maravillosa interior se va a manifestar también en el cuerpo, en su trabajo, en la familia, en todo lo que usted necesita. Termino esta idea con un detalle. A veces escucho
personas que pasan dificultades económicas muy serias y son personas muy buenas, de mucha fe, personas verdaderamente entregadas a Dios, pero que viven una frustración en el sentido de que oran, sirven a Dios, confían en Él, pero en ese aspecto económico no avanzan. Hay muchas deudas, el dinero que les llega a las manos no les alcanza y pasan un mal momento. Mire, puede que desde el punto de vista material nuestra realidad sea limitada, sea poco lo que tenemos. No espere para sentirse bien, pleno, satisfecho, tener todo lo que usted quisiera tener o salir de la situación o de la realidad que hoy lo agobia. No mida su bienestar solamente en ese aspecto. Yo sé que para quien vive situaciones económicas apretadas, difíciles, pensar en otra cosa que no sea eso es complicado. Pero yo le invito, abra un poquito la mirada, levante la cabeza y vea todo lo que Dios ha hecho en su vida, aunque la cuenta del banco siga vacía. Hay mucho que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios suple, y escúcheme esto con atención, cuando Dios suple los bienes espirituales que necesitamos, los bienes materiales vienen solos por añadidura. Por eso, el enfoque en el reino de Dios, en el bien espiritual, lo que usted necesita, que Dios lo sabe y que es legítimo, es sano, es bueno, Dios se lo va a dar. Pero pida cada día, Señor, dame sabiduría, dame humildad, dame fortaleza para luchar, dame sensatez para vivir las dificultades con serenidad. Dame, Señor, todo lo que espiritualmente necesito para que lo material venga solo. Finalmente, una tercera sugerencia para dormir en las tempestades. Por favor, a los problemas de la vida no les preste ni la mente ni el corazón. Porque si uno piensa todo el día en ese problema, ¿qué pasa con el problema? Crece. Si usted se siente mal por la situación que está viviendo y le abre su corazón a ese mar de tribulación, usted va a vivir desanimado. Lo único que usted tiene que prestarle al problema son sus dos rodillas. Usted se hinca, usted clama a Dios y dice, Señor, este problema no es mío, este problema es tuyo y vos vas a obrar en favor de nosotros, tus hijos. Amén. El miedo y la fe. ¿Recuerda el reproche de Jesús a los discípulos? ¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Vamos a reflexionar unos 2 o 3 minutos sobre el miedo. ¿Por qué sentimos miedo? Y le quiero ofrecer un concepto, una idea de lo que para mí es el miedo o de dónde nace. Sentimos miedo de lo que no conocemos. Me gusta resumirlo así. Sentimos miedo a lo desconocido. Por ejemplo, usted siente miedo el primer día de clases en la universidad. ¿Por qué? Sencillamente porque nunca ha estado ahí y no sabe qué hacer. Usted siente miedo el día que se va a casar, porque como nunca ha estado casado, no sabe cómo se hace, ¿no es cierto? Usted siente miedo cuando nace su primer hijo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nunca antes ha sido papá. Entonces es natural que nosotros tengamos miedo frente a situaciones que no conocemos. Quien recibe un diagnóstico médico negativo, como nunca ha estado en esa situación, ¿qué va a sentir? Miedo, naturalmente, porque ninguno de nosotros estamos, si vale el término, preparados para situaciones de ese tipo. Entonces,
es sencillo que el miedo entre al corazón y comience a ganar espacio. Pero ¿cómo podemos colocar el miedo en su lugar? Si siento temor por lo que no conozco, yo tengo que mirar para el otro lado y reconocer qué es lo que sí conozco, qué es lo que yo sé. Dios me ama, Dios es fiel, Dios prometió acompañarme hasta el último día de mi vida. Por lo tanto, en los momentos que nos inspiran temor, que nos quieren desanimar y llevarnos al cautiverio del dolor, vamos a recordar: yo sé que Dios es fiel, yo sé que Él está conmigo, Él tiene poder y Dios no me va a dejar a medio camino. El antídoto para el temor es reconocer quién es Dios y confiar plenamente en Él, porque Dios es fiel. Amén. Para concluir la reflexión, la pregunta con la que concluye el relato que hacen los discípulos frente a Jesús: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa es una pregunta importante, es una pregunta de peso. Vamos a recordar que los discípulos ya tenían un recorrido con Jesús. Lo habían visto hacer milagros, habían podido ver de cerca el poder y la misericordia que Jesús tenía, simplemente porque convivían con Él durante todo el día. En ese entonces, los discípulos y el maestro no se encontraban unas cuantas horas en el aula de clase. Los discípulos y el maestro convivían, compartían durante todo el día. Entonces ellos, al tener esta intimidad con Jesús, deberían de conocerlo bien, ¿no es cierto? Creo que nosotros en varias ocasiones somos como estos discípulos. Conocemos a Jesús, por supuesto. Desde niños nos han hablado de Él. Hemos crecido en un hogar donde no es ajena a la fe, pero es como si hubiera una distancia entre nosotros y Dios. Sabemos que Él nos ama, sabemos que Él es Dios, que tiene poder y misericordia, pero todavía no hemos vivido una experiencia con Él que nos haga decir: yo he sentido la misericordia de Dios, yo he sido beneficiado por el poder de Dios. Entonces hay un conocimiento, llamémoslo así, intelectual de la fe, que llena la mente, que es muy bueno, que hay que hacerlo siempre. Pero hay otro conocimiento que es experiencial, es decir, un testimonio. Yo no solamente sé que Dios me ama, he experimentado el amor de Dios. Yo no solamente sé que Dios me perdona todo, yo he sentido la misericordia de Dios. Yo no solamente sé que Dios tiene poder, Dios me ha sanado. Entonces, para usted que hoy está en medio de su tempestad, que siente que la barca de su salud, de su familia, de su trabajo se hunde, para usted que siente que ha sido abandonado por Dios, pareciera que Él está durmiendo, indiferente a su necesidad, hoy el Señor me ha enviado a recordarle: Dios le ama, Dios es fiel y Él hará que usted pase de ese conocimiento en su mente a convertirse en un testimonio, evidencia del poder de Dios. Amén. Le invito por favor a ponerse en pie, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor esa experiencia con su gracia y con su poder, con la certeza que Él está aquí con nosotros, que nos ama y que el Señor realiza grandes obras por cada uno de nosotros. Por unos segundos en silencio, ¿podría levantar sus manos al cielo conmigo? Y con los ojos cerrados,
abrimos nuestro corazón a Él que nos ama, que tiene poder, que está cerca. Gracias, Señor, por este día, porque nuestro corazón es capaz de conmoverse frente al paso de tu Espíritu y al derramamiento de tu gracia. Ven, Señor Jesús, primero a mi corazón, a mi mente, que a veces vive atribulada, distraída por los afanes de cada día. Ven, Espíritu Santo, a esta vida que te necesita, con tinieblas y sombras que solamente vos conocés. Ven, Espíritu Santo, a esta alma sedienta de un avivamiento, de un nuevo comienzo. Ven, Espíritu Santo, a este cuerpo cansado, fatigado por el camino de la vida, adolorido por la enfermedad. Ven, Señor, y haz tu obra. Toma el trono de mi corazón, de mi hogar. Hoy, antes de pedirte, te ofrezco mi vida, me entrego, Señor, y decido libre y voluntariamente seguirte, servirte todos los días de mi vida. Levantemos nuestras manos al Señor y vamos a adorarlo de todo corazón. Vamos a rogar su presencia aquí con nosotros. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Para adorar al Rey. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús, Rey de las naciones. El canto es simple, nos unimos al cielo. Nos unimos al cielo. ¿Para qué? Para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. ¡Vamos con fuerza! Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Su nombre es Jesús, Rey de las naciones. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Su nombre es Jesús, Rey de las naciones. Su nombre es Jesús, para adorar al Rey. Nos unimos al cielo, nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Díselo con tu voz. Nos unimos al cielo
Vamos a adorar como en el cielo. Vamos a elevar nuestro canto en lenguas. Un cántico nuevo en el Espíritu. Ora la vara la yara la vara la vara la 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 vara la bandara liriara la vara lora la vara. Iriri ora la vara liriara la vara la ondoro la vara la yandara la ngandoro. Iriri ora la vara la yandara la la lora la vara la bandara. Ira la vara. Tú eres rey del cielo. Ora la vara la vara la 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 bandara la bandara la vara la yara la la la. Iriri ora la vara la 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 yandara lora la vara la 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 lora la. Iriri ora la vara la 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 Iriri ora la vara lora la vara la vara la yara la la iriri. Iriri ora la vara al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Iriri ora la vara la bora la bandara la dora la bandara la 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 Rey de las naciones. Su nombre es Jesús. Rey de las naciones. Su nombre es Jesús, Rey de las naciones. Su nombre es Jesús, Rey de las naciones. Su nombre es Jesús, Rey de las naciones. Gracias, Señor. Tu presencia está aquí. Sí, Señor Jesús. Gracias por la obra que estás haciendo. Gracias, Señor. El Espíritu Santo está tocando a una mujer con nódulos en la glándula tiroides. Ella se los podía tocar, pero en este momento, cuando pone sus manos en el cuello, siente cómo esas bolitas, esos nódulos se están deshaciendo. En este momento se están deshaciendo. La presencia del Señor es tan grande, tan clara en este lugar, que lo único que necesita es un corazón abierto que le crea. El Espíritu Santo es sencillo. Solamente créalo. Él está aquí. El Señor también está sanando a un varón que hace 5 años tuvo un accidente, una caída, y quedó con una lesión muy seria en la columna vertebral. Tiene un malestar que no lo deja estar en pie durante pocos minutos, tiene que sentarse constantemente. Siente dolor, pero en este momento veo cómo la presencia del Espíritu Santo está descendiendo como una electricidad en esa columna vertebral y está sanando la lesión y está aliviando el dolor. Espíritu Santo, ven. Haz tu obra. El Señor está tocando a una señorita de 19 años que tiene muchos quistes en los ovarios. En la oración veo que ella ha hecho tratamiento médico durante 1 año y medio y no ha tenido buenos resultados. Pero el Señor en este momento desciende, la bendice, la sana. Le van a repetir la ecografía de control y no tendrá ni un solo quiste.
El Señor está obrando. Señor Jesús, Rey resucitado y todopoderoso, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Porque no es por nuestros méritos, sino por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. No tenemos nada que ofrecer, salvo que creemos en tu sacrificio y en tu poder. Ven, Señor Jesús. Cora bashita rabacora la bashiriya. Sotarabacora lebrenda rabacora bashiriya. Condara la macora la basiriya la bashiriya. Cora la masora la vara la coro lo boshindara. Por tu preciosa sangre, por los méritos infinitos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, recibamos la sanidad, la liberación, el milagro, la fuerza, la paz, el gozo. Cora bashara la vara la bacora boshiri andara la basitara. El Espíritu Santo está descendiendo sobre una mujer que es mamá de un niñito pequeño, es un bebé, no tendrá ni un año. Y esta mamá muy angustiada, muy afligida, atormentada, había considerado quitarse la vida porque ya no puede más. Demasiados problemas, demasiada soledad. Pero ella en este momento siente cómo el Espíritu Santo la vivifica, la llena de vida, la renueva, la impulsa a seguir adelante. Todavía hay un motivo, todavía hay por qué luchar. Ven, Espíritu Santo, al alma afligida, a la mente perturbada. Ven, Espíritu Santo, a quienes se sienten atados a adicciones, hábitos, cadenas pesadas que no les permiten avanzar, que detienen el progreso. Ven, Espíritu Santo liberador, y haz tu obra en el interior y danos, Señor, bendito Espíritu Santo, danos el milagro de la conversión, una conversión genuina, una conversión duradera. Amado Señor, nuestra porción sos vos para nosotros. Lo demás vendrá a tu tiempo y según tu voluntad. Pero ¿de qué sirve, Espíritu Santo, tener todo y no tenerte? Verte de lejos, saber que estás pero no experimentarte. Ven, Espíritu Santo, ven a bautizarnos, ven a renovarnos, ven a darnos una vida nueva. Amado Señor, ya no queremos ser iguales, te necesitamos. Y con nuestras manos levantadas te damos gracias por tu obra, por tu amor y por tu bondad infinita. Podríamos abrir nuestros labios y decir: gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, Gracias, por tu poder, Santo, gracias, por la sanación, por la liberación, por la infinita misericordia de Jesús que nos estás dando a conocer en este día. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Por favor, repita después de mí: gloria al Padre, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Su nombre es Jesús, Rey de las naciones. Su nombre es Jesús, Rey de las naciones. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Su nombre es Jesús, Rey de las naciones. Su nombre es Jesús, Rey de las naciones. Déselo fuerte al Señor. Gracias a Él por su amor, por su bondad, por su misericordia.